le dimos lectura, hermanos, al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito el nombre de Jesús. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Aquí hay una orden de parte del Espíritu Santo, hermanos, porque somos ejército de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí pone una armadura romana, el ejemplo de una armadura romana, para que nosotros tomemos toda esa armadura, hermanos. No puede faltar ni una parte de ella, sino que todas. Las batallas en el Antiguo Testamento eran físicas. Los hombres salían a pelear físicamente, ¿verdad? Y los ejércitos que estaban en debilidad eran los que caían y perdían. Muchas veces Israel no fue conforme a la palabra de Dios a la batalla y perdió las batallas. Pero nosotros peleamos una guerra espiritual, hermanos. Y hemos leído acá y vemos cómo la guerra se ha intensificado. Se siente en los aires, hermanos. Y se ve físicamente en las personas que están ahora en este tiempo, ¿verdad? Habitando esta generación. Se ve como la gente anda poseída por demonios por todos lados, hermanos. Entonces el Señor nos está hablando que tomemos toda la armadura de Dios. Y la palabra del Señor dice en 2 Corintios 10 y el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, vea que le está diciendo que usted es ejército de Dios, que usted es soldado de Dios, y dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya, gloria al Señor. Fortalezas caen, hermanos. Y el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Hay victoria en Cristo, hermanos. Hay victoria cuando tomamos toda esa armadura. Qué peligroso es que siendo nosotros parte del ejército de Dios, andemos desarmados, no conozcamos, no tomemos la armadura. Mira que el Señor no dice que Él nos la va a poner, dice que la tomemos. Y está aquí la primera, la palabra de Dios, Jesucristo, nuestra justicia. Somos salvos, tenemos ese yelmo de salvación. Tenemos que andar predicando el evangelio, brillando donde quiera que vamos, con el calzado del evangelio de la paz y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella vencemos al enemigo, amados hermanos, y con la oración, persistiendo en ella, permaneciendo siempre fieles, buscando el rostro del Señor Jesucristo. Aleluya. La primera batalla que peleó Israel, hermanos, cuando el Señor le dio la libertad y lo sacó de Egipto, fue contra Amalek.
en el capítulo 17 de Éxodo, encontramos a Amalek. Amalek era un hijo, un nieto de Esaú. Lo encontramos en Génesis, en el 36, el versículo 12. Dice que Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son hijos de Ada, mujer de Esaú. Era otra cananea, ¿verdad? Esaú desobedeció a sus padres, le dio muchas lágrimas a su madre, no quiso obedecer en tomar esposa de la familia de Abraham o de la familia de Sara. No quiso y fue y tomó mujer cananea. Y de aquí se formó esta nación de Amalek, una nación pagana, una nación secuestradora. Y vamos a leer allí en Éxodo, hermanos, lo que hizo Amalek y cómo Dios tuvo guerra contra Amalek y estuvo airado y enojado todos los días y hasta la eternidad, hermanos. Entonces Moisés fue a pelear esta guerra contra Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek dice que les atacó la retaguardia, los débiles, los cansados. Era una gente traicionera, ¿verdad? No había en ellos transparencia, sino que atacaban la debilidad. Entonces dice que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Quiero ver cuántos tienen la vara de Dios aquí. Esa es su armadura, hermano. De aquí depende todo, de aquí depende la salvación, de aquí depende su fe, de aquí depende su salvación, hermano, de aquí depende su fortaleza, su oración, del conocimiento de esta armadura. Y dice que sucedía, el versículo 11, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ganaba la batalla, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amalek empezaba a atacar y mataba a los israelitas. Entonces dice que las manos de Moisés se cansaron, por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Qué hacía Josué allí en ese monte, en esa cumbre? Intercedía por el pueblo, hermano. Ese es un intercesor de Dios que está allí pendiente de que se está peleando una batalla. Como nuestra pastora, ¿verdad? A veces pensamos que ella está exagerando, pero estamos viendo la guerra espiritual, cómo el enemigo está tomando las mentes, tomando los corazones, tomando las vidas, y cómo mucha gente está enredada y cayendo en el pecado. Y es algo tan terrible, hermano, que nunca en la historia de ser yo cristiana, nunca había visto espíritus tan rebeldes, tan necios, que uno está reprende y no vemos convicción de pecado en la gente, no vemos arrepentimiento, y los espíritus se agarran y los espíritus empiezan a mostrar aquella resistencia tan terrible. Pero Moisés oraba, hermanos, y dice Primera Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas al Señor, sin ira ni contienda. Hermano, cuando usted está atado, examínese usted. Cuando usted está atado, usted no puede levantar manos santas al Señor. Es tan difícil darle culto al Señor cuando hay cadenas, cuando hay ataduras, cuando hay ligaduras, cuando hay espíritus malos que le están haciendo esa resistencia. Entonces, ¿por qué le dice el Señor aquí a Timoteo que sin ira ni contienda? Porque nadie le tiene que decir a usted que levante las manos. Si usted sabe que usted vino a adorar al Señor, y mayormente levantarlas en todo lugar, hermano. Los jóvenes, si no levantan manos santas acá, ¿cómo la van a levantar afuera en las universidades, en los comercios?
¿Cómo van a ser, hermanos? Sienten vergüenza. ¿Por qué? Porque el enemigo de sus almas hace que sientan vergüenza. Pero el Señor dice que el que se avergonzare de mí, dice, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Me avergonzaré de él en aquel día. Ay, hermanos, pidamos misericordia al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Amalek es tipo de nuestra carne, hermanos. Amalek es tipo de la carne que no puede sujetarse al espíritu. Tiene una contienda de continuo. Y el Señor aquí le dijo a Moisés en el versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación a generación. Entonces, ¿por qué se levantó contra el trono de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que se levantó contra los propósitos de Dios. Amalek quería exterminar a Israel y fue a atacar a los débiles, a los cansados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios 10, al versículo 10? 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y tomen toda la armadura. El pueblo de Israel iba cansado, iba caminando físicamente, muchos habían quedado atrás. ¿Cuánto nos cansamos en esta lucha espiritual que tenemos, hermano? La lucha espiritual cada día recia más y el enemigo usa estrategias terribles para tratar de devorarnos. Y no podemos dejarnos debilitar. No podemos, hermano, porque el enemigo nos va a comer vivos. No podemos, hermano. Yo traigo el ejemplo de Saúl. Fue Saúl el encargado de exterminar a Amalek. Estaba la ciudad de Amalek en ese tiempo y el Señor había dicho a Moisés que cuando el pueblo conquistara toda la nación de Israel, entonces venía la oportunidad de exterminar a Amalek. No me dejes mujeres, no me dejes niños, no me dejes animales, no me dejes nada. Extermina aún a los de pecho. Parecía cosa como sin misericordia, pero el Señor sabe lo que hace. Él quería limpiar aquella nación para que esa nación que le era real tesoro al Señor como le somos nosotros, esa nación que era especial tesoro, esa nación que era escogida para ver la gloria de Dios y para proyectarla a las naciones. Esa nación, hermano, tuvo fracaso por el rey que pidió, porque era Dios quien iba a hacer esto. Pero el rey que pidió, Israel, que fue el primer rey de Israel, Saúl, dice la palabra del Señor, y vamos a ir allí a conocer un poquito de Saúl. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir a 1 Samuel. El versículo 15, hermanos. Capítulo 15. Y vamos a estar leyendo algunos versículos. Yo quiero ir rápido. Gloria a Jesucristo. Aleluya. La orden del Señor fue en el versículo 3. Y le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó a su pueblo y fue a la batalla. Y dice el versículo 7 que Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur. Y que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor,
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más que todo lo vil y lo despreciable destruyeron. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel en el versículo 10 diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. No ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó toda aquella noche. Luego Samuel madrugó, dice, y se fue al encuentro de Saúl. Pero le avisaron a Samuel, dice aquí el versículo 12, diciendo: Saúl ha venido a Carmel y he aquí que se levantó un monumento. Como Samuel había ganado la batalla, ¿verdad? Había deshecho todo lo vil de Israel. Él se autojustificó y él se levantó en su monumento. Se subió al monte Carmelo, dice la palabra del Señor, y ahí se hizo un monumento para sí. No da más descripción la palabra, pero nosotros podemos ver, gracias hermano, podemos ver, Dios lo bendiga. Podemos ver, hermanos, que este hombre egoísta se estaba tomando toda la gloria para él y no hizo como el Señor dijo. Y el Señor dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Hermano, que nunca le pese al Señor haberle salvado a usted. Porque es importante nosotros obedecer a la palabra de Dios, obedecer los puntos y las comas que tiene la palabra del Señor, obedecer las tildes y las jotas, porque el Señor dijo: ni una tilde ni una jota pasará de mi palabra que no se cumpla. Démosle gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Así que Saúl perdonó al rey. Imagino yo andando con ese egoísmo, con esa gloria que quería él, haciéndose amigo de Agag. No, parece que se le recibió con mucha honra a él allá en Israel, porque dice que cuando Samuel preguntó por él, salió muy alegre y dijo: ya pasó la muerte, ya hay victoria. Pero Samuel dice que lo picó en pedacitos, como nosotros tenemos que hacer con esta palabra, hermano. Nosotros tenemos que crucificar esta carne, amados hermanos. El Señor dice: niégate a ti mismo. Este hombre no estaba por negarse a sí mismo. Este hombre estaba por hacerse un nombre, como estamos estudiando de la Torre de Babel, ¿verdad? Estudiamos ya. Él también se hizo un monumento y se autojustificó. Y cuando vino Samuel salió muy gozoso en el versículo 13 y le dijo: bendito sea de Jehová, yo he cumplido la palabra. Y Samuel escuchó el bramido de las vacas, de las ovejas, y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Mira, el Señor te hubiera confirmado ya tu trono. El Señor le dijo a través de Samuel en el versículo 17: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Hermano, no se confíe usted de que porque usted es ungido, de que porque usted ya fue alcanzado para salvación, que nadie le engaña a usted. Usted tiene que cuidar esta salvación con temor y temblor, tomando toda la armadura cada día, hermano. Antes de tirarse de la cama, piense en el Señor, piense que debe cuidar esta salvación, piense que hay una armadura que tomar. Piense que Amalek, su carne, nunca va a querer agradar a Dios, que su carne es el peor enemigo que usted tiene. Peor que Satanás es su carne en usted, hermano, porque Satanás toca su carne, Satanás toca sus puntos débiles. Pero si usted se pone toda esa armadura de Dios, sabiendo que usted le es especial tesoro al Señor, sabiendo que Dios tiene un propósito para usted, hermano, ¿cómo usted va a descansar? ¿Cómo usted va a desmayar? ¿Cómo usted se va a dejar vencer? ¿Cómo usted se va a hacer amigo del mundo?
No sabéis, dice el Señor, que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Este hombre Saúl iba cayendo poco a poco hasta que quedó completamente endemoniado, quedó con un celo tan terrible, sabiendo que David, quien fue su sucesor, Dios estaba con él. Bendito el nombre del Señor. Lo quería matar, hermano. Y aquí en Hechos 13, el versículo 22 dice, el 21 dice, luego pidieron rey. Este fue el pueblo de Israel. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y reinó por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos se parecen a David aquí, hermanos? Gloria a Jesús. ¿Cuántos están haciendo todo lo que el Señor les pide en esta palabra que usted haga? Aquí es de escudriñarnos ahora, hermanos. Si nos estamos pareciendo a Saúl con celos de mi hermano, cuando somos un cuerpo en Cristo, hermano. O maltratando a usted o diciendo mal de su hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Hermano, Dios tiene un propósito con usted y conmigo, como lo tuvo con la tierra, con el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito? Introducirlos a tierra que fluyera leche y miel. Llevarlos con su cuidado. Mire cómo Dios tiene celo por su pueblo. Él sabía que venían cansados, que venían hambrientos, que venían débiles. Y tuvo el cuidado, hermano, de exterminar a Amalek para que no continuara haciendo daño al pueblo del Señor. Y lamentablemente no se le obedeció, pero vino un rey conforme al corazón del Señor, David, que cumplió el propósito de Dios. Y mira, hermanos, si nosotros no sujetamos la carne, si nosotros no matamos la carne, esta carne nos va a matar a nosotros. Y le sucedió a David, le sucedió a Saúl, hermano, le sucedió, allí lo podemos ver nosotros, allí en Samuel, en el 2 Samuel, en el capítulo 1. Gloria a Jesús. ¿Qué sucedió? Usted, lo que son ya mayores en el evangelio, usted conoce esta historia, hermano. Pero el Señor me la dio para que nosotros veamos lo traicionera que es la carne. 2 Samuel, el capítulo 1. El versículo 6 dice, el joven que daba las nuevas respondió casualmente, vine al monte de Gilboa y allá Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo respondí, soy amalecita, de Amalek, ¿verdad? Mira, hermano, el que siembra cosecha. El que siembra para la carne, de la carne, corrupción y muerte, dice la palabra del Señor. Esto no fue casualidad. Cuando uno le abre la puerta a un demonio, ese demonio ya tiene un derecho legal sobre usted. Y ese demonio no sale hasta que haya un arrepentimiento genuino. Porque ese demonio lo va a perseguir hasta terminarlo, si no hay arrepentimiento ni convicción de pecado. Este era un amalecita, un joven amalecita, y el versículo 9 dice, me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Este hombre ya estaba poseído por un espíritu de suicidio, ya no quería vivir, Dios no estaba con él, y dice que estaba en gran angustia y la vida de él estaba toda en él todavía. Él trató de suicidarse, pero no pudo. Entonces en el versículo 10, él le pidió
que lo matara, que se pusiera sobre él. Y dice el joven, entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído a mi Señor. Este joven allí mismo fue aniquilado. Este joven allí mismo lo mató David. Y después en el futuro, no me olvido de la prédica de nuestro hermano Ansel, ¿verdad? Cuando David deshizo también a Amalek, que fueron y secuestraron a las esposas y secuestraron toda la aldea de Siclac, donde ellos vivían. Y Saúl y David obedeció la voz del Señor e hizo guerra contra Amalek hasta exterminarlo. Bendito el nombre de Jesucristo, porque en su reino hubo paz. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. El llamado del Señor es a tomar toda nuestra armadura, porque el día malo nos llega a todos. El día malo, el enemigo está observándonos como observaba la vida de David y decía de Saúl, perdón. Ya para él ya no había más esperanza. ¿Por qué? Porque lo que quería Amalek era matarlo a él y matar a todo el pueblo. Pero el Señor siempre cumplirá su propósito en aquellos que le son fieles, en aquellos que le aman, en aquellos que guardan su palabra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dígalo, iglesia. El Señor cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Como lo cumplió con el rey David, quien fue honrado, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. David dice que tomó el lugar de Saúl, ¿verdad? Porque este era un muchachito, quizá 15, 16 años, no sabemos, pero no era contado en la familia de su padre. El padre Isaí dijo, 7 hijos tengo, ni contados eran, ¿verdad? Él era el número 8. Y dice que cuando llegó Samuel para ungir por rey al hijo de Isaí, que Dios le dijo, cuando vio a Eliab, aquel varón fuerte, grande, de hombros para arriba, dice que se veía en medio de todos los hijos de Isaí, y dijo, este es el ungido de Jehová. Pero el Señor le dijo, no mires a su parecer ni a su hermosura, porque yo veo lo que no ve el hombre, yo veo el corazón. Hermano, el Señor te está viendo el corazón a ti. El Señor está viendo dónde está tu tesoro, dónde está tu corazón. El Señor dice, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Aleluya, que nuestro corazón permanezca en Cristo, hermano, para que le seamos agradables a Él en todo tiempo. Bendito el nombre de Jesucristo. Así que no hay otro, porque ninguno de estos es, sí, hay uno allá cuidando las ovejas. Tráemelo, porque no vamos a ofrecer el sacrificio, ni nos vamos a sentar a la mesa hasta que éste no venga. Y vino aquel muchachito lleno de gracia y de verdad como Jesús, porque David se pareció tanto a Jesucristo, hermanos, que el Señor en los salmos se hizo representar como hijo de David, tanto que el pueblo de Israel se confundió porque la tumba de David la tenían allí, pero decía, no verá corrupción. El hijo de David no verá corrupción. Entonces decía, pero si la tumba de David la tenemos aquí. Así era como predicaban los apóstoles, ¿verdad? Usted tiene la tumba de David y no se avergonzó que le llamaran hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él respondía a esa palabra, bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque David hizo conforme al corazón de Jehová. Fue formado conforme al corazón del Señor. Hermano, ¿cuál es el propósito del Señor para la iglesia, para ti, para mí? Llevarnos a esas mansiones preparadas, a esas mansiones que Él fue a preparar. Y el Señor dice, no se turbe tu corazón, no te distraigas, no veas a diestra ni a siniestra. Creéis en el Padre, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo
hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quién se opone, hermanos, a los propósitos de Dios? Esta carne que dice: no ayunes, no te levantes, no perdones, no ames, no gustes. Hermano, esta carne no puede. Tenemos que sujetarla. No te levantes de la cama, no ayunes. ¿Cuánta cosa le dice Satanás? No creas. Pero tú tomas toda esta armadura, tú tomas todas estas promesas que algunos dicen que las han contado y que son 34,000. Yo creo que toda la Biblia es promesa de Dios, porque la palabra del Señor dice que esto es el Espíritu de Dios. Esta es la palabra, hermano. ¿Cómo vences tú la carne? Orando, ayunando, velando, creyéndole a Cristo, comiéndote la palabra, comiéndote el rollo, como dice la pastora. Ayer veíamos también a Itiel: cómete la palabra, vive la palabra, proclama la palabra, llénate de Cristo, hermano, y el Señor cumplirá su propósito en ti. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a regresar a David allí en la batalla de Goliat, hermano. El David fue crecido allí en medio de las ovejas. El David era pastor de ovejas y él allí no desperdició su tiempo, hermano. David allí inquirió, o sea, se comió el rollo. David tuvo una intimidad tan grande con el Señor, bendito Dios, que le conoció cara a cara. Saúl no le conoció. Saúl, cuando lo confrontó Samuel, le dijo: estas ovejas las trajimos para ofrecer sacrificio a tu Dios. Imagínense, él no lo conoció. El Dios de Samuel. Tu Dios es mi Dios, hermano, y se llama Jehová de los ejércitos, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. A Él hemos venido a adorar, a servirle, hermano. David conoció bien al Señor siendo pastor de ovejas. Aleluya, gloria al Señor. ¿En qué se pareció David a Jesucristo? En que fue pastor de ovejas, hermano. Y David pastoreó al pueblo de Israel. David no se enseñoreó de Israel, él lo pastoreó. Y el Señor le dice: detrás de las ovejas te llamé, para que fuese humilde, hermano, como Jesucristo. Y este hombre se llenó de humildad, no hubieron rasgos de orgullo en él, aunque era pastor. Deténgame allí el versículo 17 de 2 Samuel. Y antes de eso vamos a San Juan 10. Aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Jesús. ¿Quién es tu pastor, hermano? Dice: de cierto os digo, el versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cuántos son ovejas de Cristo aquí? ¿Cuántos están escuchando la voz del Señor? Porque las ovejas escuchan la voz del Señor. ¿Cuántos van a tomar toda la armadura de Dios, hermano, cada día al despertar? Aleluya. No deje que el pastor o los hermanos le den un estudio. Saque un estudio usted de lo que es la armadura del Señor. Y diga: la tomo toda, Señor, porque no quiero perecer como pereció este hombre por desobediente a la palabra. Bendito el nombre del Señor. Mire, David se reflejó en la persona de David.
en la persona de Jesús. Y el Señor le dio todas las estrategias. San Juan 10:10 le dijo el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjese que cuando el Señor estaba diciendo estas palabras, estaban allí unos religiosos, dice el Señor, allí en el capítulo 9, verso 40, y dice que algunos de los fariseos que estaban allí con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Porque el Señor había dicho, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados, para los que dicen ven. Saúl fue uno de esos que no quiso torcer su brazo, no quiso doblegar su orgullo, no quiso decir yo pequé, yo falté a la palabra del Señor. La palabra del Señor me dijo que exterminara toda mi carne en esta oportunidad, ¿verdad? A todo Amalek, pero yo preservé la vida del rey. ¿Quién en este mundo, hermano, que ama al mundo, no quiere codearse con un rey de una nación que sobresale, verdad? Si a usted le dicen, te mandó a llamar el presidente Trump, usted busca la mejor mudada, la mejor ropa y lo comunica a todo mundo que usted fue llamado a conocer al presidente Donald Trump. Pero hermano, este hombre es mortal. Cualquier hombre terrenal es mortal por millones y fama que tenga, pero Jesucristo vive por los siglos de los siglos y Él es Rey de reyes y Señor de señores y habita en nuestro corazón, habita en nuestra vida, hermanos. Encontró cabida en tu corazón y en el mío y a Él hay que honrarle y Él dice que Él no comparte su gloria con los hombres. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Así que el ladrón, el que sube por otra parte, dijo, este no es el pastor, este es ladrón y salteador. Se saltó el cerco, se saltó el vallado, entró. Y muchas veces, hermano, el enemigo nos dice tantas cosas a nuestra mente para que torzamos la palabra. Es que la pastora exagera, pero váyase a la Biblia. Váyase a la Biblia a ver si la Biblia le exagera a usted, hermano. Eso el enemigo está tratando cómo sacarlo, cómo desviarlo a usted. ¿Para qué? Para que usted mime su carne, mime su ego, mime su orgullo y usted también se luzca en este mundo. Si yo soy del apellido tal, si yo soy la persona tal, ¿cómo a mí me van a hacer eso? ¿Y qué no le hicieron a Jesucristo? Como dijo el apóstol Pedro, mirad el final del Señor, mirad cómo el Señor es tan misericordioso que cuando le insultaban, Él enmudecía como oveja, callado como oveja, llevado al matadero. Y al final, ¿qué hizo el Señor? Intercedió por aquellos que le clavaban sus brazos. El Señor, muy misericordioso, oró por sus transgresores, hermano. ¿Cómo vamos a sentir nosotros odio porque nuestro hermano está siendo bendecido o celos porque el Señor lo ha ungido? Hermanos, todos somos ungidos y lo grande de ser cristiano es ser miembros los unos de los otros y miembros de la familia del Señor, donde todos tenemos un rey y un Señor a quien obedecer, a quien adorar, a quien darle gloria y honra. Aleluya. Así que David, hermano, padeció de sus hermanos. Padeció de su padre discriminación. David fue formado, hermanos, allí con las ovejas, viendo sus necesidades. Y vemos el Salmo 23, hermano, un salmo que fue escrito allí en el corazón de David mientras él padecía como padeció Jesucristo, padecía desprecio de su padre, de sus hermanos. Y allí él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar.
Y junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, no importa la prueba, no importa la dificultad, no importa cómo de fuerte es tu Amalek, no importa cómo de fuerte es tu carne. El Señor dice que despojando principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, porque Él no peleó con armas humanas, Él no peleó con armas estratégicas de este mundo, Él peleó con las armas de la obediencia. El Señor siempre fue obediente a su Padre Celestial y nunca hizo conforme a su voluntad, sino que lo que oigo yo de mi Padre, eso hago, y obedezco a mi Padre, honro a mi Padre. Eran las palabras del Señor Jesucristo: y mi Padre me honra y vosotros me deshonráis. Eran las palabras para los religiosos, hermanos. Así que no hay excusa, hermano. No hay excusa para sentirte derrotado, para sentirte herido, para sentirte débil. No hay excusa, porque la palabra del Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos ha dado al Espíritu Santo el Señor, hermano. Aleluya, aleluya. Hermano, mire. Solo para el desobediente hay muerte. Solo para el desobediente hay fracaso. Solo para el desobediente hay cadenas. Solo para el desobediente hay prisiones. El Señor nos llamó para hacernos libres, hermanos. Las cadenas del pecado ya fueron rotas, fueron destrozadas en la cruz del Calvario. Y dice que cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, fue a las partes más profundas de la tierra a quitarle las llaves del Hades a Satanás, a vencerlo y a decirle: dame esas llaves. El Señor tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Él es el Rey. Él es el Rey que viene a nuestra vida a llevar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. David conoció las estrategias del enemigo, hermano. Cuando David fue a la guerra, su primer batalla, ¿verdad? Dele otro gloria a Dios. David fue en obediencia a su padre. Porque David fue obediente a su padre hasta lo último. Aunque su padre no era un gran padre. Pero él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Jesús. Él descansaba en Dios. Y aquel Eliab que tuvo celos de él, porque David se crió en el campo con las ovejas, pero los otros hijos de Isaí, ellos eran del ejército, del army de Saúl. Y lo dijo el gigante: esos son siervos de Saúl. El gigante te examina, hermano, y él sabe. Él sabe todas tus debilidades y sabe por dónde te puede llegar. Y eso fue lo que le dijo a Saúl. Pero cuando llegó, lo primero, él fue enviado a llevar quesos, a llevar mucha comida para sus hermanos en la guerra y para el ejército. Y cumplió las instrucciones como le dio el Señor. O le dio su padre, porque le dijo: me llevarás todo esto al que comanda, al comandante de los 1000, y llevas estos para tus hermanos. Y lo hizo desde que llegó. Y dice que dejó recomendado allí la carga, dice. Y llegó en el momento preciso en que el gigante estaba llamando y injuriando al batallón del ejército de Saúl. Entonces él dijo: pero entonces empezó a indagar. El versículo 16 del capítulo 17 dice: entonces David
habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Porque aquel filisteo decía: denme un hombre, porque era del doble de un hombre de estatura, era tan gigante y fuerte, ¿verdad? Él los estaba desafiando y dice que se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y más un palmo todavía, y traía un casco de bronce que traía en su cabeza, llevaba una cota de malla, y el peso de esa cota como chaleco tenía 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas, o sea, forradas de bronce, jabalina. Total que el hombre venía armado completamente. Así es Satanás, hermano. Así son los demonios que poseen a muchos. Se hacen tan fuertes, pero están vencidos, están derrotados. Mira, Satanás solo necesita un pecado para agarrar de tu poder, para agarrarte a ti y hacer lo que él quiere hacer contigo y con los demás. Pero nosotros, el pueblo del Señor, le conocemos que vino para matar, robar y destruir, y no le abrimos ninguna puerta, ¿verdad? Bendito Dios, eso esperamos. Así que aquel hombre dice que se paró dando voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Eso eran con todo su orgullo Eliab, el hermano de Saúl, de David, y sus demás hermanos, ¿verdad? Todo su ejército hacían lo que Saúl decía. ¿Y qué pasó con Saúl y ese ejército? Cuando aquel hombre gritaba con aquella voz de trueno, dice que temblaban y se iban a los escondrijos a decir: ¿quién podrá luchar contra él? Creyéndole las mentiras a Satanás, porque Saúl no conocía a Dios, tampoco su ejército conocía a Dios. No había palabra de fe, no había en ellos ninguna armadura de Dios. Pero David tenía toda la armadura de Dios, diciendo: Jehová es mi pastor, él peleará por mí. Y entonces, ¿quién le salió al encuentro a David? El primero que le salió al encuentro a David fue Eliab, su hermano. Fíjese las estrategias de Satanás, hermano. Si usted tiene lucha con un hermano, si usted se pone de tú a tú con un hermano, ya tiene un tropiezo. ¿Usted cree que David, vamos a leer el versículo 18, si David se hubiese creído las mentiras y hubiese dejado que hiriera los sentimientos de él, su hermano, ¿usted cree que hubiera vencido al gigante? Hermano, dice el versículo 28 del capítulo 17, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Ira, hermano, es más que enojo. Ira es: hacerte un lado que te quito la vida. Dice que se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia. Miren, lo acusó de soberbio y de malicioso. La malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David solo le respondió: ¿qué te he hecho yo ahora? ¿O qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y siguió indagando para ir y pelear contra aquel gigante. Luego quisieron saber al rey, que David decía: yo le venceré y le cortaré la cabeza. Lo llevaron al rey y se enfrentó a un espíritu de discriminación con el rey. Primero humillación de parte del hermano y luego una discriminación y de desánimo de parte del rey. En el 33 le dijo: no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él. No podrás, porque eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Pero David sabía a quién había creído, conocía a su rey, conocía a su Dios, y dice que dio testimonio y decía: cuando yo estaba ya con las ovejas de mi padre, yo defendía a los corderos, yo le quitaba los osos y a los leones de su boca, y si se resistían, yo los mataba, fueran osos o fueran leones, y los libraba de garra de estos fieras.
¿cómo no libraré yo a Israel de manos de este filisteo? Mire, hermano, él no vio a su parecer ni a su estatura. Si el Señor nos permitiera a nosotros ver los demonios, hermano, estuviéramos nosotros firmes, estuviéramos nosotros así. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios que el Señor no nos deja ver nuestra lucha espiritual, hermanos. Solo nos ha dicho el Señor que vino para matar, robar y destruir el ladrón. Gloria al Señor porque no lo vemos, hermano. Así que David dice que fue vestido con toda esta armadura de Saúl y no pudo. Pero David conocía las estrategias. Luego que se enfrentó al gigante, sufrió también una subestima tremenda. Pero a David no le penetraba nada porque él llevaba la coraza del Espíritu, llevaba el yelmo de su salvación, llevaba la espada del Espíritu, llevaba el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Ese David tenía comunión en oración con Dios, aleluya. Así que a él no le penetró ninguna estrategia, ni de humillación, ni de desánimo, ni de discriminación, ni de subestima, de nada. Y David, conociendo a su Dios, le dijo, entonces dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, es tiempo de ponernos a la brecha y saber nosotros lo que se nos ha dado. El Señor dijo de su ejército, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, y si comieren cosa mortífera no les hará daño, y en mi nombre irán por todo el mundo y predicarán este evangelio a las naciones, haciendo maravillas, prodigios y milagros. ¿Por qué, hermanos, estamos amedrentados, perdiendo el tiempo con los demonios, hermanos, cuando ya están derribados, cuando ya fueron expuestos, derrotados, exhibidos públicamente, cuando el Señor ya venció sobre ellos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos debilitados? Porque no nos ponemos toda la armadura de Dios, porque estamos en desobediencia, hermanos, porque a veces nos aislamos y se nos olvida que somos un ejército unánime, que nos amamos, hermano, con amor eterno, porque vamos a vivir por la eternidad, que nos une un solo espíritu, hermanos, que no estamos divididos. Si el pueblo del Señor se divide, el pueblo del Señor pierde las batallas, hermano. Pero en el nombre de Jesús, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al nombre de Jesucristo. Mira, hermano, lo que se dijo de David, ya para terminar, en el Salmo 89. Aleluya. El versículo 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. Mire, pocas veces que el Señor jura por él mismo. Y no mentiré a David, que su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Aleluya. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, Señor Jesús? Y fuera de ti nada deseo. ¿Qué es lo que nos toca, hermanos? Saber que ese hijo de David, que vive por siempre y para siempre, del cual nosotros somos sus hijos, su ejército, del cual nosotros somos los vencedores. Saber que él intercede por nosotros, hermano. No
te sientas solo en tu prueba. No te ha sobrevenido una aflicción que no le haya sobrevenido a los apóstoles, a los profetas y a todo el pueblo del Señor. Antes fortalécete en el Señor, y nos tenemos los unos a los otros, hermanos, para pelear estas batallas. Pero pon de tu parte, hermano, pon de tu parte, porque nosotros no podemos llevarte a cuestas. Si tú no quieres caminar, nosotros seguiremos caminando, caminando esa ciudad celestial, caminando esa mansión de luz que el Señor nos fue a preparar. Y nadie se levante contra el trono de Jehová, porque ese será destruido como Amalek, hermano. Que tu carne sea para agradar a Dios, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, aleluya. Y digamos como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué te sucederá, hermano, que no sucedió a los fieles, a los grandes siervos de la fe, hermano? Aquellos que iluminan la palabra del Señor con su testimonio. Gloria a Dios. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, dice la palabra del Señor. Pongámonos en pie, hermanos, y demos gracias al Señor. Y si alguno quiere fortalecerse en el Señor, si alguno anhela la liberación, si alguno anhela ayuda para tomar toda la armadura, aquí está el altar, hermano. El Espíritu Santo está presente para darte la victoria a ti como me la da a mí. Bendito Dios, aleluya. Así que el altar está abierto, hermano. Si el Señor te ha hablado y tú has reflexionado que tú no eres cualquier cosa, que tú eres miembro del ejército del Dios viviente y que necesitas fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, ven joven, ven, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Si el mundo te está distrayendo, ven. Si el enemigo te ha mentido, tú tienes que venir y tomar del Señor toda esa armadura. Haz un pacto con el Señor aquí en el altar, de seguirle hasta el final de tus días, de vivir solamente para Él. Bendito el nombre del Señor. Mira, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu ejército. Tú nos has dicho que conoces nuestro corazón, conoces nuestro pensamiento. Mira ese Goliat, Señor amado, que está gritando subestima, que está gritando humillación en las mentes, que está gritando suicidio. En tu nombre, Señor, como un ejército tuyo valiente, venimos atando al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret, atando toda hueste de maldad, atando todo principado y potestad, todo aquello que ha venido, Señor, para robar la bendición a nuestros hermanos. Ahora en el nombre de Jesucristo, Dios mío, declaramos fortaleza, declaramos que no son carnales nuestras armas de lucha, sino poderosas en ti para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra tu conocimiento, Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la cruz del Calvario. Declaramos victoria. Yo declaro victoria. Hermana Leslie, ayúdeme a bendecir a este pueblo con fortaleza. Vamos a bendecir, hermano Vidal, vamos a bendecir a este pueblo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Cristo. Sean fortalecidos nuestros hermanos, Padre, sean fortalecidos, Señor.